Bienvenidos a su programa Voz de Arcángel y Trompeta de Dios, llamada final, con los pastores Alonso Grajeda e Irma Beltrán. Muy buenos días, el Señor te bendiga, rica y abundantemente en esta hora. Nos presentamos delante de nuestro Señor Jesucristo y delante de ti, persona que nos escuchas desde un taller, desde tu casa, quizás desde el lugar donde estás laborando y tienes el gusto de escuchar esta estación. Nos presentamos como siervos del Señor, pero como amigos tuyos, usados por el Señor para consejería y para predicar la palabra del Señor. El nombre de este siervo que te está hablando es el pastor Alonso Grajeda, del ministerio Voz de Arcángel y Trompeta de Dios, de los ministerios Llamada Final. Y el nombre de mi esposa es Ismadelia Beltrán. Ismadelia Beltrán, gracias para servirle a usted. Ok. Pues mira, amada persona, este es nuestro primer día y queremos presentarte este programa, esperando llegue a ser de tu agrado. En este programa nosotros fuimos movidos en nuestro corazón a hablarte acerca de ese Dios amoroso, de ese Dios libertador, de ese Dios que muchos han sabido de Él solamente de oídas, pero es necesario que muchos ahora, en el sentido espiritual, despierten y abran sus ojos y sus oídos espiritualmente para que alcancen a ver el Dios del que han oído y lo puedan ver por medio de la fe. La sierva Irma y este servidor somos pastores de un ministerio donde se predica la sana doctrina y la palabra de Dios, donde estamos preocupados porque la comunidad reciba el mensaje en sus lugares de trabajo, en su oficina, en los hogares, dado que a veces las ocupaciones no nos permiten comúnmente asistir a un centro, llámese religioso, a un templo. Pues he aquí que se cumple lo que la palabra del Señor dice, que el evangelio debe de ser predicado hasta el último rincón y debemos de usar todas las herramientas posibles. A veces usamos la vía internet, a veces salimos a predicar a voz de cuello en plazas públicas, pero hoy nos ha tocado el privilegio que nos han dado en esta radiodifusora para comenzar a compartir algo. Y te voy a invitar en este instante, hablándote de la palabra de Dios, a mostrarte un tema que esperamos que sea para edificación de tu vida y de la nuestra, claro. Te invito, si tienes una Biblia ahí a tu lado, que abras la Biblia en Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 5, y la cual dice así. Dice así: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube
diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Bendita palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos nosotros aquí y tú allá donde te encuentras. Vamos a hacer una oración para glorificar al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre Santo, mi Señor, te damos gracias por el privilegio de tener a estos tus siervos en esta cabina, en esta radiodifusora, expresando tu voz, expresando tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre, esperando, mi Dios, que los corazones de los que nos escuchan, Señor mío y Dios mío, estén sintonizados no solo en la frecuencia de la radiodifusora, sino en la frecuencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Aleluya. Bueno, vemos nosotros en este misterio, porque es un misterio, que se llama el misterio del monte de la transfiguración. En la Biblia así lo marca. Es un misterio porque en aquellos días cuando Jesús andaba con sus discípulos, dice esta enseñanza que los tomó y los apartó con él, llevándose a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los llevó a una orilla a orar, a un monte alto. Y las alturas siempre en la Biblia que tú leas, un lugar alto, significa elevar al máximo nivel tus oraciones, consagrarte a lo máximo. Y dice que se transfiguró delante de ellos el Señor y que su rostro empezó a resplandecer como un sol. Imagínate el resplandor del sol. Si tú volteas y lo ves, te puede causar ceguera. Pero aquí habla no porque lastimara su luz, sino porque esa luz es una luz creadora, es la luz del Creador. Es una luz que ordena a todas las luces creadas que se hagan a un lado, porque la luz creadora se glorifica sobre toda iluminación. Y es la gloria de Jesús la que se manifestaba. Dice que sus vestiduras se volvieron blancas como la luz también. Esto tipifica la pureza del Señor. Esto tipifica que había mucha pureza en Él. También hay un punto muy especial en esta cita. Dice que a su lado se aparecieron Moisés y Elías, y que hablaban con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, bueno es estar aquí en este lugar. Si quieres, he aquí, podemos preparar 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero cuando los vio Pedro platicando a Moisés y Elías con Jesús, ¿qué pudo haber pensado? ¿Qué pudo haber pensado de ver esos personajes tan tremendos? Mira, amada persona, Moisés tipifica la figura precursora del libertador verdadero que había de venir, que es nuestro Señor Jesús. Elías tipificaba la profecía. Y ambos estaban a su lado como los siervos que son en realidad de Él, hablando con Él, intimidando con Él. Así como nosotros también debemos de acercarnos y hablar con Él, intimidar con Él, en las oraciones, en el clamor, en el agradecimiento. Muchos despertamos y no nos acordamos ni siquiera de dar gracias por un nuevo día. Muchos nos dormimos pensando en los afanes y la loca carrera del consumismo, la loca carrera de los compromisos sociales, la loca carrera de los compromisos económicos, de trabajo, las presiones. Pero estos hombres, ¿de qué estarían hablando?
con el Señor. Pedro, al verlo, se queda maravillado y quiere ofrecer algo para ellos. Pero mientras él tiene esos pensamientos, aún se encontraban hablando, y hubo una nube luminosa que los cubrió a ellos y los apartó. Y de esa nube, salió una voz que decía: este es mi Hijo amado. Esa misma voz que en el día del bautismo de nuestro Señor Jesús, cuando fue a ser bautizado por Juan Bautista, esa misma voz que dijo: este es mi Hijo en que tengo complacencia, este es mi Hijo amado, esa misma voz lo estaba presentando y decía: a él oíd. Mira que no dice escucha a Elías, no dice escucha a Moisés, dice escucha a mi Hijo amado. Pero yo te pregunto, amada persona y creyentes que nos escuchan por este medio, ¿cuál sería el propósito de Jesús de ir al monte de la transfiguración? Para ser transfigurado. ¿Para qué sus vestiduras se volverían blancas como la luz? ¿Para qué Moisés y Elías estarían hablando con él? ¿Para qué sería que el Padre hablara desde esa nube? Mira qué tremendo, tú puedes ver en los días lluviosos, hay nubes por doquier, pero una nube de luz, una nube de luz gloriosa que envuelve y aparta a sus siervos y deja únicamente a Jesús transfigurado en toda esa luz resplandeciente. Eso nos habla de lo siguiente: la gloria del Altísimo te cubre con su misericordia. Como siervo, cuando tú entregas tu corazón a Jesús. Estos dos hombres fueron hombres de carne y hueso como tú y yo, y llegaron a ser siervos del Señor. Y el Señor, a través de mucha palabra que recibes a veces en las plazas públicas, de hombres que predican, en el templo donde a veces te reúnes, o de algún vecino que te invita a conocer de este Dios. Este mismo Dios es el que te invita a los planes maravillosos que tiene para la humanidad, de que sean envueltos también en esa nube gloriosa, en el resplandor de la gloria misericordiosa de Dios. Mira que traigo yo aquí un bosquejo, pero el Señor me está hablando ahorita de una palabra para ti. Esa nube gloriosa está abriendo puertas a los hombres de estos tiempos que están viviendo un desánimo, que están viviendo una falta de fe, que están viviendo tormentosos pecados, que inclusive dentro de su propio interior saben que están mal y su alma a gritos pide ayuda y descansar, como cuando está uno demasiado cansado de un trabajo, de una actividad. Así el alma grita también: estoy cansado de pecar, estoy cansado de estar en tinieblas. Y mira, la carne está envuelta de orgullo y no permite hablar. Pero esa nube de luz abre una puerta a todo el pecador. No importa la estatura del pecado que hayas cometido. La palabra del Señor dice que aunque tus pecados fueren tan rojos como el carmesí,
Él te purifica y te hace blanco como la lana, blanco como la nieve, por su gracia y misericordia. Pero volviendo al tema, mira, vemos nosotros que el apóstol Pedro, cuando vio la transfiguración del Señor, recibió también 3 cosas de Dios Padre en el monte de la transfiguración. Y vio cómo Jesús recibió también esas cosas. Claro, Jesús es precursor de todas las cosas. Y recibió, sí, Y recibió honor, y recibió gloria, y recibió una declaración. ¿escuchaste? Recibió honor, recibió gloria y recibió una declaración. Vamos a analizar poco a poco esta palabra. Dice que, punto número 1, recibió honor. Y la palabra honor nos enseña que recibió algo valioso como un pago. Recibió un valor en la dignidad misma. Dignamente fue levantado, fue honrado, fue visto como precioso. Recibió honra de Dios Padre, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver un respaldo bíblico en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y dice así: por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Oiga usted. Entonces aquí el punto que vemos es por honrar a Dios. ¿De qué manera honraba Jesús a Dios? En la obediencia. Te pregunto, ¿estaremos nosotros honrando al Señor en todo lo que hacemos? ¿Qué hace la honra de Dios? ¿Le estaremos honrando en el hogar, con los hijos, con la esposa, con el esposo? ¿O le estaremos honrando ahí en el taller donde estás trabajando como carpintero, como mecánico? ¿Le estarás honrando al Señor? Porque mira, hay un consejo bíblico que dice que todo lo que tú hagas en tu trabajo, lo hagas como para Dios. ¿Sabías que el trabajo es una bendición? Hay quienes creen que el trabajo es una maldición, inclusive hay quienes han doctrinado que cuando desobedeció Adán y Eva al Señor comiendo el fruto prohibido, que de ahí cayó una maldición sobre el trabajo. Pero ellos ya trabajaban porque el Señor les dio la tarea de ponerles nombres a los animalitos, a los arbustos, a los frutos y de administrar el huerto de Edén. Entonces vemos que el trabajo es una bendición. Bendice a Dios por tener un trabajo. Mira que en otras naciones están sufriendo de hambruna por falta de un empleo. Mira que en otras naciones están sufriendo crisis económicas, colapsos mundiales hay ahorita en estos momentos. Mas sin en cambio tú que escuchas este mensaje, puedes creer que eres dichoso y bienaventurado en tener un empleo. Porque mira que el Señor te bendice y te respalda. Dice la palabra de Dios que digno es el obrero de su salario. Por eso, yo te pregunto, ¿honras al Señor en tu casa, en tu trabajo? Ojalá que así sea, que siempre lo tengas presente. Porque modestia aparte, este siervo que te habla,
Muchos años trabajó la carpintería. Y a lo mejor puedes tomarme como una declaración religiosa, pero yo no podía partir una tabla en la sierra, sino antes le pedía dirección al Señor y le decía: Señor, voy a partir esta tabla en el nombre de Jesús. Y así mismo, cuando yo iba a instalarle al cliente: Señor, vengo a poner este closet en el nombre de Jesús, esperando que le agrade a mi patrón, creyendo que al hacerlo te honro a ti como hijo obediente y también voy a dejar contento al cliente. ¿Qué es lo que hace la honra? La honra te quita el menosprecio de los ojos que juzgan, de los ojos que acusan. El menosprecio en aquellos tiempos lo daban los escribas y los fariseos y los saduceos, siendo perseguidores de Jesús. Pero hoy en estos tiempos el menosprecio lo tenemos del vecino, el menosprecio lo tenemos a veces hasta en la familia. Pero hay alguien que te ama, hay alguien que quiere sanar tus heridas. Y es aquel que te quiere envolver con esa nube de luz, con esa nube de gracia y de misericordia. Aquel que le dio honra a Jesús quiere ser honrado para que tú también seas honrado. Hónralo en lo privado, en el rincón de tu casa, al orar. Hónralo con tus hechos y Él te honrará en público. El punto número 2 nos dice que recibió gloria. Y la palabra gloria significa honroso. La palabra gloria también viene de una palabra hebrea que significa esplendor, peso de esplendor, esplendor glorioso, esplendor honorable, honroso. Llevarlo al nivel de majestad, de nobleza, de poder. Wow. Entonces Jesús recibió esa honra del Padre, recibió ese esplendor, recibió ese honor. Juan era otro testigo ocular de los acontecimientos en el monte de la Transfiguración y nos muestra que vio en Jesús, cuando vio la gloria de Jesús, lo que vio en Juan 1:14 es lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vea usted, Juan vio las dos llenuras de Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. Lo vio como un vaso glorioso lleno de gracia y de verdad. ¡Qué tremendo! El vaso tipifica el corazón. ¿Cómo está tu vaso? ¿Cómo está tu corazón? ¿O cómo está el vaso en tu familia? Sabemos de antemano que estos tiempos son difíciles de gobernar, difíciles de controlar, difíciles de superar a veces. Pero ¿cómo está tu vaso? ¿Cómo está ese vaso? Porque mira, si ponemos dos vasos, un vaso de cristal transparente con agua cristalina purificada, y tienes mucha sed, tú lo bebes. Pero si tienes otro vaso con agua purificada y con un gotero, tomas unas gotitas de agua contaminada, se las puedes echar al vaso y se diluye entre el agua transparente y se seguirá viendo transparente aparentemente. Se podrá ver hasta potable. Y si alguien toma ese vaso sin saber,
aparentemente está tomando agua limpia, pero el vaso ya se ensució. ¿Qué sucede con ambos vasos? Uno es aparente y el otro vaso está puro. ¿De cuál tomarías tú? Ahora te pregunto, en la Biblia 3 veces pide agua al Señor. Una, lo pide a la mujer samaritana que se acerca al pozo de Jacob. Otra vez que pide de beber agua. La más importante es en la cruz del Calvario y le dieron vinagre. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vaso para honrar al Señor? Te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu vaso en tu familia? ¿Cómo está el vaso en tus hijos? ¿Le estaremos dando de beber al Señor si nos pide agua para ser honrado en su sed? El vaso que tiene las gotas en una pureza transparente, o le estamos dando el vaso con agua limpia. Te dejo ese pensamiento por la siguiente causa. El Señor quiere envolverte en esa nube de luz, pero quiere que tú seas como el vaso de agua cristalina pura, que no tiene contaminación de palabra, que no tiene contaminación en su lenguaje, con palabras altisonantes y maldicientes, que no hay corrupción en tu hablar, que no hay corrupción en tu mente y en tu corazón, que no piensas en adulterios y fornicaciones, que no piensas en fraudes. ¿Será difícil? Dice la Biblia que cuando un hijo le pide a un padre de comer un pan, ¿qué padre le dará a un hijo a comer un escorpión? Y si tiene sed, ¿qué padre le dará una serpiente? Le dará lo mejor. Pues así el Padre te quiere dar a ti lo mejor a través de esa nube de luz, de misericordia, de esa nube que quiere honrarte como su hijo, que quiere envolverte con su gloria, pero espera de ti el beber esa agua transparente y que tu vaso esté limpio. El vaso es tu corazón, el agua son los hechos de tu alma. Vamos a estar compartiendo continuamente reflexiones, a veces enseñanzas, a veces oraciones. Esperamos poder llegar al gusto y agrado del auditorio que nos escucha y del cual nosotros queremos mostrar nuestro respeto a todo el auditorio y creyente. Dios les bendiga en esta mañana y nos vemos en la próxima cita, si Dios lo permite. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Gracias por el favor de su atención. Los pastores Grajeda le esperan cada martes y viernes de 8:30 a 9 de la mañana para otra emisión de Voz de Arcángel y Trompeta de Dios, llamada final. Hasta la próxima.